Hola a todos y bienvenidos a Sentir Estoico. En este nuevo episodio, nos sumergiremos en un tema fundamental para la búsqueda de una vida más plena y equilibrada. Cultivar la indiferencia hacia las cosas externas. Exploraremos juntos cómo esta práctica puede convertirse en una poderosa herramienta para liberarnos de las cadenas emocionales, encontrar la serenidad en medio de la adversidad y construir una fortaleza interior que nos permita navegar las aguas de la vida con gracia. Descubriremos estrategias prácticas, reflexiones inspiradoras y conceptos clave que nos guiarán en este viaje hacia una indiferencia consciente. ¿Cómo desconectar de la negatividad? ¿Cómo mantener la calma en medio de la tormenta? Son preguntas que abordaremos para explorar cómo estas enseñanzas pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana. Comprendiendo la indiferencia. Comprender la indiferencia implica sumergirse en la introspección para explorar el significado profundo de esta actitud. No se trata simplemente de desinterés, sino más bien de un enfoque consciente en separar las emociones y reacciones de las circunstancias externas. La comprensión de la indiferencia involucra reconocer la diferencia entre responder reflexivamente ante estímulos externos y cultivar una calma interna que actúa como escudo emocional. Es un proceso que busca liberar la mente de ataduras emocionales, permitiendo así una conexión más auténtica con uno mismo y un mayor control sobre las respuestas ante el entorno. Despertando la serenidad. Despertar la serenidad es un viaje interior que busca encontrar la paz en medio de la turbulencia. No se trata simplemente de evitar el caos externo, sino de cultivar una tranquilidad profunda que permanece inalterada frente a las adversidades. Este proceso implica el desarrollo de una mente serena y equilibrada, capaz de enfrentar los desafíos con calma y claridad. Al despertar la serenidad, se fomenta una conexión más armónica con el presente, permitiendo que la paz interior sea un faro guía en la travesía de la vida. Liberándote del peso externo. Liberarte del peso externo es un acto de desapego consciente hacia las expectativas, opiniones y presiones que provienen del entorno. Implica reconocer que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de vivir de acuerdo con tus valores y convicciones internas, sin estar atado a la aprobación ajena. Al soltar el peso de las expectativas externas, se abre espacio para un autodescubrimiento más genuino y una autenticidad sin restricciones. Este proceso de liberación no solo aligera la carga emocional, sino que también empodera, permitiendo que la brújula interna guíe hacia un sentido más profundo de autoaceptación y realización personal. Desconectando de la negatividad. Desconectar de la negatividad es un proceso vital que implica activamente alejarse de pensamientos, emociones y entornos perjudiciales. Este acto consciente busca preservar la propia paz mental y emocional, evitando absorber energías negativas que puedan socavar la positividad interna. Al desconectar de la negatividad, se abre espacio para cultivar una mentalidad más optimista y resiliente, permitiendo enfrentar los desafíos con una perspectiva equilibrada. Este proceso no solo protege la salud emocional, sino que también facilita un enfoque constructivo hacia la vida, promoviendo un ambiente mental propicio para el crecimiento y la felicidad. Abrazando la tranquilidad interior. Abrazar la tranquilidad interior implica un compromiso personal con la calma y la serenidad emocional. Es un acto consciente de buscar la paz dentro de uno mismo, independientemente de las circunstancias externas. Este proceso implica reconocer y gestionar las emociones, permitiendo que la mente se libere de la agitación. Al abrazar la tranquilidad interior, se cultiva un espacio interno donde la paz se convierte en un refugio constante, proporcionando estabilidad y equilibrio en medio de las vicisitudes de la vida. Este compromiso consigo mismo no solo promueve el bienestar emocional, sino que también nutre un sentido más profundo de conexión y autoconocimiento. Desafiando la distracción constante. Desafiar la distracción constante implica resistir la constante fragmentación de la atención en la era digital. Es un proceso activo de reconectar con la concentración profunda y la atención plena, desafiando las distracciones que rodean la vida cotidiana.
Al cuestionar la omnipresente estimulación digital, se busca recuperar la capacidad de enfocarse en tareas importantes y disfrutar de momentos significativos sin interrupciones. Este desafío implica establecer límites, priorizar y cultivar la disciplina mental necesaria para resistir la tentación de la constante interconexión digital, permitiendo así una mayor calidad de vida y una conexión más auténtica con el entorno. Desprendiéndote del juicio ajeno. Desprenderse del juicio ajeno es un proceso liberador que implica dejar de verse afectado por las opiniones y críticas de los demás. Es un acto de autoafirmación y autoaceptación, reconociendo que la verdadera validación proviene de dentro. Al soltar la carga del juicio externo, se abre espacio para abrazar la autenticidad y vivir de acuerdo con los propios valores. Este proceso no implica indiferencia hacia las percepciones ajenas, sino más bien una autonomía emocional que permite mantener la integridad personal frente a la influencia externa. Desprenderse del juicio ajeno es un viaje hacia la libertad emocional y la construcción de una autoimagen sólida y auténtica. Rompiendo cadenas emocionales. Romper cadenas emocionales es un acto valiente que involucra liberarse de ataduras emocionales que limitan el crecimiento personal. Estas cadenas suelen estar vinculadas a experiencias pasadas, patrones de pensamiento negativos o relaciones tóxicas. Al romper estas cadenas, se busca liberar la energía emocional bloqueada y promover la curación interna. Este proceso implica confrontar y superar miedos, perdonar y cultivar la resiliencia emocional. Romper cadenas emocionales es un viaje hacia la autenticidad y la plenitud, permitiendo construir una conexión más saludable con uno mismo y con los demás. Manteniendo la calma en la tormenta. Mantener la calma en la tormenta es un acto de serenidad frente a la adversidad. En medio de los desafíos y la incertidumbre, implica cultivar una presencia mental tranquila y resistente. Al mantener la calma, se busca conservar la claridad mental y emocional, permitiendo una toma de decisiones más reflexiva y eficaz. Este estado de ser no significa ausencia de emociones, sino más bien una gestión sabia de estas, actuando como un faro de estabilidad en medio de la tempestad. Mantener la calma en la tormenta es un signo de fortaleza interior y una herramienta valiosa para enfrentar los vaivenes de la vida con gracia y equilibrio. Transformando la energía negativa. Transformar la energía negativa es un proceso de cambio y renovación interior que busca convertir emociones y pensamientos perjudiciales en fuerzas positivas. En lugar de sucumbir a la negatividad, implica canalizarla de manera constructiva hacia el crecimiento personal. Este proceso puede incluir la reflexión profunda, la práctica de la gratitud y la adopción de perspectivas optimistas. Al transformar la energía negativa, se busca crear un ambiente mental más saludable, fomentando la resiliencia emocional y abriendo la puerta a nuevas oportunidades. Es un camino hacia la autorregulación emocional y el empoderamiento personal. Desvinculándote de la aprobación externa. Desvincularte de la aprobación externa es un acto liberador que implica emanciparte de la necesidad constante de validación externa. Este proceso requiere reconocer que tu valía no depende de la aceptación de los demás y cultivar una autoestima sólida y autónoma. Al desvincularte de la aprobación ajena, te permites vivir de acuerdo con tus valores y metas personales, sin estar atado a las expectativas externas. Este camino no implica la indiferencia hacia los demás, sino más bien una autonomía emocional que fomenta la autenticidad y el crecimiento personal. Desvincularte de la aprobación externa es un viaje hacia una mayor libertad y autoafirmación. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la indiferencia consciente. Recordemos que cultivar la paz interna es un proceso continuo y cada pequeño paso nos acerca a una vida más serena y equilibrada. ¿Qué enseñanzas resonaron contigo? ¿Cómo aplicarás hoy la indiferencia hacia las cosas externas en tu vida? Comparte tus reflexiones en los comentarios, dale like y suscríbete para seguir explorando juntos el camino hacia una existencia más plena y consciente. Hasta la próxima en nuestro viaje hacia el crecimiento personal.